compartiendo su palabra, alabando el nombre del Señor, reconociéndole a Él. Amén. Qué importante, hermano, es poder justamente recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo meditaba en este tiempo y meditaba en relación a algunas, permítame decir, imágenes que he visto de iglesias, de predicadores, de lugares donde uno puede darse cuenta de que a veces nosotros como iglesia, y lo digo y lo aclaro porque he visto en otros lugares, no estoy hablando solamente acá, pasa en otras iglesias acá, yo sé que no, pero pasa en otros lugares, que a veces nosotros como iglesia nos gusta escuchar solo palabras como alentadoras, palabras de bendición, palabras que nos alientan, que nos hablan, ¿no? Y pensaba un poco en ese evangelio oveja, ese evangelio del bendíceme, ámame, Señor, quereme, Señor, amame, Señor, bendecime, prosperame, y todo es me, para mí. Y un aspecto del evangelio es ese, porque el cuidado de Dios y el deseo de Dios es justamente bendecirnos. Él quiere que podamos experimentar el favor sobre nuestras vidas, su favor sobre nuestras vidas. Y es una realidad. ¿Amén? Amén. ¿Nos gusta? Amén, nos gusta. Es parte del Evangelio y está bien. Pero hay algo que nosotros necesitamos comprender y que de vez en cuando tenemos que volver a retomar. Y es el hecho de que en el Evangelio también asumimos responsabilidades. En el Señor nosotros asumimos responsabilidades. Y el Señor nos ha dado una palabra clara, el hermano la repitió, la palabra para este año es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y recuerde que ese mientras es nuestro semáforo en rojo, en el sentido de que nos está avisando que una acción o acciones hay paralelas, pero que están condicionadas al tiempo de Dios. Mientras pueda ser hallado. ¿Tenemos una oportunidad? ¿Tenemos tiempo extra? Sí. Y tenemos que saber aprovechar la oportunidad que el Señor nos está regalando. Amén. Amén. Por eso yo le digo que es una tremenda bendición poder encontrarnos con Él. Y si nosotros lo hacemos, vamos a disfrutar el favor de Él. Pero a la vez es una responsabilidad. ¿En qué sentido? ¿En qué hay que hacerlo? ¿En qué hay que hacerlo? ¿Hay cuestiones que el Señor quiere hacer? Sí. El Señor quiere obrar, quiere manifestarse de manera milagrosa que podamos ver, comprender y experimentar que es su mano de poder sobre nuestra vida. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y esa es nuestra responsabilidad. Hay una parte que nos corresponde a nosotros en este buscar. ¿Sí? Y yo quiero justamente que podamos retomar el texto que nosotros hemos compartido el primer domingo del año, que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, versículos específicos, el 6 y el 7, para poder comprender lo que implica buscar la presencia de Dios. Porque el Señor nos dice que le tenemos que buscar. ¿Amén? Amén. Y eso nos quedó claro a todos. Ahora, ¿qué implica buscarle? Implica entender que hay una responsabilidad de mi parte y que yo tengo que comprender esa responsabilidad. Leemos Isaías 55, 6 y 7. Si podemos leer una o dos versiones, mucho mejor. ¿Amén? Amén. Este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. Amén. ¿Otra versión? Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí,
Vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Amén. ¿Alguna versión más que podamos leer? Isaías dijo: ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar, Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Amén. Fíjense que cuando nosotros vemos diferentes versiones, podemos profundizar en lo que el Señor desea o espera en este tiempo de búsqueda. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? ¿Qué es lo que implica buscar al Señor? Porque, como decíamos a principio de año, no es solamente hablar de orar, tengo que orar, porque esa es la responsabilidad básica de todo creyente. ¿Cuál es la responsabilidad básica de todo creyente? Primero, orar. Segundo, leer la palabra. Tercero, congregarse. ¿Sí? Podríamos ir agregándole, pero son tres cuestiones que son básicas. Básicas. Esa es nuestra responsabilidad. No es una opción. No son actividades, podríamos decir, o acciones que yo las voy a hacer en el caso de que tenga ganas o si tengo tiempo. No, son responsabilidades básicas de todo creyente. Yo tengo que buscar a Dios por medio de la oración, tengo que buscar al Señor y la guía del Señor por medio de la palabra, y tengo que congregarme en tres cuestiones que son básicas y fundamentales. Y a partir de ahí podríamos ir agregando algunas más, ¿sí? Pero estas son fundamentales. Ahora, como le decía a principio de año, buscar a Dios va más allá del tema de orar. Para usted tiene que ser básico que tiene que orar, es verdad. Pero hay algo que yo le dije a principio de año, y es en el hecho de que tenemos que profundizar en nuestra búsqueda personal. ¿Por qué? Porque es un tiempo diferente. Es un tiempo diferente, ¿amén? Amén. Ahora, ¿qué implica? Fíjese que dice que nosotros tenemos que buscar al Señor. Y como también yo le enseñaba acerca de este pasaje, toda la primera parte nos habla de la tremenda misericordia de Dios. De cómo nosotros podemos venir a Él. Fíjense que es la invitación de Él. Vengan, vengan, vengan. También nos habla de la gracia, porque dice: compren sin dinero, compren aquellas cosas que necesitan, ¿sí? Dice: los he puesto por testigos, o sea, nos quiere dar un lugar de privilegio, nos quiere levantar en nuestra posición. Es todo favorable, es todo el favor de Dios. Pero el versículo 6 dice algo que es clave: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y qué implica esta búsqueda? Primero que nada, justamente implica abandonar las prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Abandonar la maldad, abandonar la condición o las prácticas pecaminosas. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que el pecado levanta barreras en nuestra relación con Dios. Amén. Nadie puede pretender tener relación con Dios y practicar el pecado. No existe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este tiempo? En este tiempo de liviandad del Evangelio. Personas que van a la iglesia, pero que después tienen conductas pecaminosas durante la semana. Ahora, tal persona no puede pretender tener plena comunión con Dios. De hecho, se está autoengañando, porque no es una realidad. La palabra no me muestra de que yo puedo tener comunión con Dios estando en pecado o practicando el pecado. Ahora, recuerde que como hijo de Dios, nosotros hacemos la salvedad y tenemos que comprender que cuando hablamos de abandonar el pecado, no estamos diciendo el pecado ocasional, porque ocasionalmente usted peca
de hecho, de palabra o de pensamiento. Amén. De hecho, de palabra o pensamiento nosotros pecamos y ocasionalmente pecamos. Yo sé que pasa en otras iglesias, no acá. Me están poniendo muy serios. Pero pasa en otros lugares. Acá yo sé que no pasa. Ahora, cuando hablamos del pecado que aleja de Dios, es el pecado que se practica. Y cuando hablamos de una práctica es algo sostenido en el tiempo. Ese es el que nos separa de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo esto para justificar absolutamente a nadie, porque cada uno va a rendir cuenta delante de Dios. Porque recuerde que hablamos de una búsqueda personal. Yo no puedo buscar y decir, yo busco, acumulo búsqueda, bueno, y le regalo un poquito a mi hija para que ella tenga. No, ella se tiene que arreglar. Ella tiene que comenzar a buscar. Yo voy a buscar y acumulo búsqueda del Señor y le comparto a mi esposa, porque bueno, es mi esposa. ¿Cómo no le voy a compartir a mí? No, tiene que hacerse responsable, porque es búsqueda personal. Y nuestras vidas y el rendir cuenta delante de Dios va a ser personal. Amén. No va a estar mamá, no va a estar papá, no va a estar yo soy sobrino de un líder dentro de la iglesia, entonces mi tío va a rendir por mí. No es así. O mi tía, o mi abuela profeta. Mi abuela. Y a veces pensamos que podemos lograr esto y no es así. Yo tengo que entender que rindo cuenta de manera personal. Por eso yo tengo que abandonar las prácticas pecaminosas. Como hijos de Dios no podemos practicar pecado. No podemos practicar el pecado. ¿Amén? ¿Queda claro eso? Porque automáticamente yo levanto barrera en mi comunión con Dios. Y si yo hago esto, me estoy autoengañando. Y si yo hago esto y persevero en ese pecado, de hecho, de palabra o de pensamiento, persevero en él, yo me estoy engañando porque estoy creyendo que tengo comunión con Dios y no es real. Y después voy a experimentar ese, yo no los conozco, apartados de mí. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿quién será que pasará por esa situación? Bueno, el que practica y no asume su responsabilidad de búsqueda. No asume su responsabilidad de búsqueda. Por eso nosotros tenemos que aprender a abandonar y en este tiempo observar nuestra vida. No la vida del otro, no mirar la vida que hay en el otro, el palito, la paja en el ojo ajeno. No, dice, mirá lo tuyo, es personal. Vos tenés que analizar tu vida, tenés que mirar tu corazón, cómo estás delante de Dios. Por eso yo tengo que aprender en este tiempo y aprovechar la oportunidad. Recuerde, tiempo extra. Estamos viviendo tiempo extra. Nosotros hoy tenemos que aprovechar las oportunidades para justamente prepararnos para la venida del Señor. Buscar a Dios implica abandonar el pecado. Por eso nosotros tenemos que aprender en este tiempo a mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer, como se dice, se usa una frase, el mea culpa. Yo tengo que aprender a mirar mi corazón. Amén. Fíjese lo que dice Levítico 20:26. Sean santos delante de mí, porque yo, el Señor, soy santo, y lo he apartado de las otras naciones para que sean míos. ¿Qué dijo el Señor? Sean santos porque Yo soy santo. Él es santo. Si yo le pertenezco, yo tengo que buscar santidad. Porque cuando hablamos de abandonar condición pecaminosa, estamos hablando de buscar santidad. Yo tengo que acercarme a Dios. Y yo no lo puedo hacer en condición pecaminosa.
Justamente escuchaba a alguien que decía, a veces tenemos frases que repetimos y no son reales. Él te va a aceptar como estás. Y la realidad es que no es así. Porque Él es santo. Y si vos te acercás, tenés que entender de que hay que tomar decisiones de cambio. Si no podemos, a través del arrepentimiento, yo me puedo acercar a Dios. Y tal vez yo no tengo mucho conocimiento, pero yo sé que estoy mal. Y ahí entro en la puerta de la misericordia de Dios. Pero yo tengo que entender que tiene que suceder un cambio en mí. El arrepentimiento implica un cambio de conducta. Por eso en este tiempo donde se ve una liviandad en relación a lo que se predica y lo que se enseña, es como que, bueno, tomate tu tiempo, no te tomes tu tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo más hay. Este es el tiempo de tomar decisiones de cambio. Este es el tiempo de decidir qué voy a hacer yo con mi vida. Si hay cosas que están mal, porque yo estoy actuando mal, porque yo estoy hablando mal, porque yo estoy pensando mal, este es el tiempo de tomar decisiones de cambio. ¿Por qué? Porque acercarme a Dios implica entrar en su santidad. Y yo tengo que trabajar mi vida. Yo tengo que aprender a trabajar mi condición delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Si alguien lo puede leer, o si no lo tenemos acá. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Amén. Entonces fíjense que también acá está haciendo un llamado, una invitación. Tenemos que santificarnos, tenemos que limpiarnos de la inmundicia de la carne y de las cuestiones espirituales también. Tenemos que aprender a limpiarnos. Hermanos, nosotros cuando oramos, a veces pasamos tiempo delante de Dios, hablamos con Dios, pero no nos limpiamos. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando usted entra a la presencia de Dios, tiene que estar limpio. Porque si no va a haber barreras, va a haber problemas en la comunicación. Porque Dios es bueno, amén. Dios es bueno y es misericordioso, pero es santo. Amén. Él es santo. Entonces cuando te acercas a Él, acércate a través de la sangre de Jesucristo. Y hay veces que nosotros no hacemos uso de las herramientas espirituales que Él nos otorgó. Porque a veces podemos tener hermosas oraciones, permítame usar el término religioso, porque conocemos la palabra y hay gente que hasta se jacta, porque tu palabra dice, y van de acá allá la Biblia, pero nunca piden perdón, nunca se arrepienten, nunca se limpian. Porque recuerde que usted, de hecho, palabra, pensamiento, alguna se mandó. Y no me paro en este lugar porque yo los veo a todos ustedes y yo estoy a punto de irme en la nube. No, hermano, a todos nos pasa lo mismo. De hecho, de palabra, de pensamiento. Porque yo puedo ver la conducta siempre y cuando esté cerca. Algunos piensan que soy el inspector Gadget, que ando... Y ando, mirá, Ivonne, allá la veo. Te vi, Ivonne, Vanessa, en el río, sí, allá, por allá te vi. Y algunos piensan que uno le anda investigando la vida, no, hermano. A veces uno ve la conducta. Ahora, si yo estoy cerca y tengo un poco de relación, conozco el habla. De hecho, de palabra y de pensamiento. Ahora, la cabeza, hermano, yo no entro. Algunos piensan que yo soy Magneto, así como de X-Men. Karina, ¿qué estás pensando? Estoy viendo. Roxana, te vi, Roxana. ¡Qué horror! Y algunos piensan que uno ve el pensamiento del otro. No, yo no veo eso, no. Ahora, Dios ve todo. Eso sí. Entonces, de hecho, de palabra, de pensamiento, nosotros nos equivocamos, erramos.
erramos el blanco, pecamos. Por eso yo cuando voy a la presencia de Dios, hermano, yo no puedo hacerme como que no, yo nunca hice nada, soy el corderito blanco. Acá estoy. Y Dios me va a contestar, no hermano, tengo que ir a través de la sangre de Cristo. Señor, perdóname, limpiame con tu sangre. Hoy yo te necesito, limpiame con tu sangre. Nosotros tenemos que aprovechar las herramientas, las armas que el Señor nos da. Y yo creo que el Señor apunta a que podamos ser tan valientes como el salmista. Fíjese lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer? Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Amén. Qué valentía, ¿no? ¿No le parece valiente? Ponelo otra vez. Examíname, oh Dios. Qué valiente el salmista. Decirle, Dios, mirá mi corazón. Decime cómo estoy. ¿Usted le podría decir así al Señor? ¿Podría animarse a decirle al Señor, Señor, realmente, mostrame? Porque venimos de facha a la iglesia. Venimos con lo mejor y pensamos que como afuera, tal vez estamos adentro. Gloria a Dios, sí es una realidad. Gloria a Dios. Pero a veces, cuanto más nos facheamos, a veces más queremos ocultar. ¿No? Pero el salmista decía, examíname, conoce mi corazón, pruébame, probame, Señor. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, probá mi fe? Nadie. Probame, conoce mis pensamientos, alumbrame acá en la terraza. Hay unos que no tienen ratones, tienen dinosaurios corriendo ahí. Pero el salmista decía, conoce mis pensamientos. Y después, ¿qué decía la otra parte? Y si ves que hay en mí camino de perversidad, hay otra versión que dice corregime. ¿Por qué? Porque no es solamente hacerse el guapo con Dios, como diciendo, a ver, mostrame cómo estoy, sino tener la actitud de cambio. Ayúdame a cambiar, corregime, Señor, ayúdame. Y qué bueno es, hermano, que de vez en cuando alguien nos diga, ¿no? Che, me parece que está un poquito casucio. Acá en esta versión dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mostrame, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, porque no tenemos luz de la palabra, porque tal vez no pasamos mucho tiempo en la palabra y estamos pecando, estamos haciendo algo indebido y estamos ofendiendo a Dios. Por eso buscar de Dios implica que yo revea mi vida en relación al pecado. Yo tengo que analizar mi vida para poder ver si estoy equivocado o no. Recuerde que el pueblo de Dios estaba en el exilio e Isaías estaba llamando al pueblo al arrepentimiento también un poco. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron mucho tiempo en Babilonia y se les pegaron algunas prácticas. Algunas de las prácticas babilónicas dice, toda mujer una vez en la vida tenía que prostituirse con un forastero en el templo de Venus. Esa era una práctica común. Todo el mundo lo hacía. Entonces, una vez en la vida, una canita al aire. Como dicen algunos, bueno, pero todo el mundo lo hace. ¿Y hoy cuántas cosas son con moneda corriente? Díganme. Pero porque son moneda corriente, ¿nosotros lo vamos a hacer? Hay que abandonar prácticas babilónicas. Las prácticas más oscuras en relación a la hechicería venían de Babilonia. Las distintas corrientes de espiritismo, ocultismo, brujería, prácticas de hechicería, nacieron en Babilonia, hermano. Ahora, yo me imagino, hermano, que usted nada de eso está. Pero algunos de vez en cuando, ay, soy Sagitario. ¿Qué me dice hoy? No, hermano.
Cuidado con las prácticas babilónicas. Cuidado con lo que se está haciendo moneda corriente en este tiempo, pero es pecado delante de Dios. Tenemos que aprender a separar justamente estas cuestiones que el mundo está profesando y que quieren meterse dentro de la iglesia. Por eso el llamado de Isaías tenía que ver con abandonar prácticas babilónicas. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta búsqueda? Implica también cambiar nuestra mentalidad. Fíjese que el versículo dice que abandone el malvado su camino, abandonar prácticas, pero dice, y el perverso sus pensamientos. No solamente estamos hablando de hechos, sino que también estamos hablando de la mentalidad. Estamos hablando de aquellas justamente estructuras mentales que nos llevan hacia el pecado. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros a veces adoptamos familiarmente ciertas estructuras que nos llevan a tener conductas que no nos bendicen. Por eso yo tengo que apuntar a entender la palabra para poder modificar mi forma de pensar. Y saben que Pablo lo enseñaba de la siguiente manera. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Y me gusta esta versión para poder ver la diferencia. Fíjense que esta versión dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Amén. Mi primer Biblia fue un Nuevo Testamento de Gedeones, obviamente, 1960, y este texto decía, yo tengo que tener el sentir de Cristo, tengo que sentir como Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir, pero en realidad en los originales dice otra cosa. En los originales dice, haya pues en vosotros el mismo pensar que tuvo Cristo. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Yo tengo algo parecido. La misma actitud, pero tiene que ver con el pensamiento. Tiene que arrancar con nuestra forma de pensar. ¿Alguien tiene la versión? Yo tengo otra que es parecida a A ver. Tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Amén. Tengan uno con otra manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Amén. O sea, primero tenemos que tener la mente de Cristo, pero después, unos con otros, tenemos que pensar y tener la misma manera. Tenemos que ir con el mismo pensamiento hacia la misma dirección, que es Jesucristo. Jesucristo tiene que venir a nuestra vida. Por eso es importante no quedarnos con una experiencia emocional, sino apuntar a ese cambio profundo que arranca con mi mentalidad. Tiene que modificar mi forma de pensar. Yo tengo que permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi mentalidad. ¿Por qué? Porque justamente hay tantas conductas que nosotros traemos viciadas por la tradición familiar, por nuestras tradiciones, que justamente después nosotros tenemos una forma de comportarnos. Recuerdo, esto siempre lo enseñé para poder entender el tema de una conducta que uno sostiene que tiene que ver con una línea de pensamiento. En mi casa nosotros teníamos no sé si a usted le pasará, pero nosotros teníamos los cubiertos con tabacas, los tenedores específicamente. Y me acuerdo que había un tenedor que era como pesado, porque era diferente del juego. Y era pesado el tenedor. Entonces a veces nosotros cuando preparábamos la mesa, justamente se lo poníamos a los que no teníamos ganas de... bueno, se le voy a poner a Laura. No a Laura. Como pensando, Laura no va a querer porque nadie lo quería en mi casa, el tenedor ese. Pero estaba ahí, siempre andaba dando vueltas. Y de vez en cuando se lo poníamos a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ese tenedor no gustaba, entonces vos después te tenías que parar y decir, no me gusta busco otro. Ahora, ¿qué me pasó a mí una vez cuando ya de grande fui a la casa de alguien a comer? Me dio un tenedor
que era pesado. Y yo empecé. Y lo agarraba el tenedor, no sé cómo hacer el tenedor. Y me miraba. Bueno, vamos a orar. Bueno, sí, oremos. Amén, amén. Y yo. Y hacía así el tenedor. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice. Es que este tenedor no me gusta. Es pesado. ¿Qué? Me dice. ¿No me lo podés cambiar? Ah, no, ¿en serio? Y me tuvo que cambiar el tenedor porque no querían, o sea, era así, tenía una estructura en mi cabeza que me impedía disfrutar el momento. Ahora, nosotros tenemos muchas estructuras que traemos familiarmente y que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque las transmitimos y se nos transmitió de manera tan natural. Pero ahora, cuando llegamos a Cristo, hay algunas cosas que van a chocar. Por eso yo tengo que permitir la obra del Espíritu Santo. Porque si no, siempre voy a estar condicionado. Porque si no, siempre voy a sentir que hay un techo que me detiene. Y en Dios no hay un techo. ¿Por qué? Porque tal vez alguno a mí me dijo, no, pero vos nunca vas a avanzar. Ah, pero vos, viste que vos nunca vas. Y hay gente que piensa, no, yo no voy a avanzar. ¿Por qué? Porque le generaron una estructura. Vos nunca vas a llegar a nada. Vos nunca vas a llegar a nada. ¿Y qué le pasa a esa persona? Arranca un curso y lo dejan a mitad. Arranca un libro y lo dejan a mitad. Y nunca termina nada porque lo marcaron. Ahora, yo tengo que aprender a romper todo eso en el Señor. Yo no lo hago, lo hace la obra del Espíritu Santo. Pero tengo que permitir la obra del Espíritu Santo en mí. Por eso yo tengo que permitir que algo suceda en mi mente. Y saben que esto tiene un nombre, en la Biblia lo encontramos en el griego, que es metanoia. Yo tengo que permitir ese cambio en mi vida que me transforma. Ese cambio que arranca en mi mentalidad, que me transforma, que produce algo, que me trae libertad. Y saben que esta era la base de la predicación de Juan el Bautista. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? ¿Lo puede leer? Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Amén. Arrepentíos y volveos al Señor. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos y volveos. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Busquen al Señor, vuélvanse al Señor. ¿Qué implica arrepentimiento? No es, bueno, yo vengo así, total, Dios me llama y yo vengo así, soy un desastre, ando mal, ando robando, me ando drogando, entonces a mí Dios me va a aceptar, porque esta iglesia es buena onda. No, hermano, arrepentimiento. Arrepentite porque estás mal. Arrepentite porque estás mal. Volvernos a Dios en arrepentimiento. Ahora, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mi cabeza para poder dejar que la palabra de Dios produzca esos cambios. Yo no cambio a nadie, hermano. Ahora, el que cambia y que hace que uno pueda ser totalmente transformado es el Señor. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es metanoia. Eso es lo que yo tengo que permitir en mi mente, en mi corazón, y que fluya para modificar mi vida, para que haya cambio. ¿Por qué? Porque si no yo me acostumbro a estructuras religiosas. ¿Y sabe qué, hermanos? Con estructuras no llegamos a ningún lado. Con estructuras religiosas no avanzamos como iglesia. Avanzamos a través de la obra del Espíritu Santo, con hombres y mujeres que dejan que la obra del Espíritu ingrese en sus vidas, los transforme. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber vuelta del pecado, tiene que haber un cambio en la mente y en el corazón. ¿Amén? Amén. Y como le decía, si yo no permito esto, solamente me quedo con un encuentro emocional. Y acá es donde vemos gente en la iglesia que está hace 20 años dentro de la iglesia, pero siempre es igual.
¿Por qué? Porque está en la iglesia, es buena persona, es simpática. Yo he conocido gente en la iglesia, pero simpaticísima. Me mato de risa, pero son siempre iguales. Nunca hay un cambio. Nunca hay un involucrarse más con el Señor. Ahora, a eso Dios no nos llamó. Dios me llamó a mí justamente a ser parte de la gran comisión, ser parte de la iglesia, ser parte de los que restauran a los que van llegando, ser parte de la familia de la fe, donde yo soy hermano, pero hermano. No es que, bueno, soy hermano, ven, sí. ¿Qué me importa? Y hay gente que se mueve así dentro de la iglesia. Eso no es hermandad. Ser familia, ser hermana es preocuparse. Pero para eso yo tengo que permitir la obra del Espíritu Santo. Si no, solamente me quedo con un cambio o con un toque emocional, ¿no? Donde yo lloro mares delante de Dios, donde yo siento todo, hoy sentí, ¿viste cómo cantó John? Oh, yo sentí. ¿Y después qué? Nada. Después fui y bueno, le di una ayudita a Dios para que me bendiga. Me fui a la quiniela y al loto, y algunos al casino de vez en cuando visitan. Y son así, son creyentes que van a la iglesia, pero fuera de la iglesia tienen un testimonio pésimo. ¿Por qué? Porque no permiten la obra del Espíritu Santo. No hay metanoia, no hay cambios. Ahora, ¿qué también implica buscar del Señor? Justamente, volvernos a Dios, a un Dios perdonador, pero santo. Y este es un tema del cual, hermano, hoy poco se habla, muy poco se animan, porque justamente entramos en un terreno donde las caras comienzan a ponerse cada vez más serias. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Su palabra nos enseña que Él es generoso para perdonar. Él es un Dios perdonador, porque fíjense que dice el versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento, que vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Él es generoso para perdonar. Nos encontramos con un Dios perdonador, pero es Dios santo. Por eso tiene que haber arrepentimiento. Dios me quiere perdonar, sí que me quiere perdonar, pero yo tengo que arrepentirme. Dios todo lo sabe, Dios sabe cómo estoy. No hay gente que va a la iglesia y dice, bueno, Dios sabe todo. ¿Para qué voy a ver? Y algunos como entran en meditación en la iglesia, que cierran los ojos. No cantan tampoco, no aplauden. Venimos a estar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de un Dios santo. Entonces mínimamente yo tengo que decirle, Señor, perdóname. Hoy le pedimos perdón a Dios antes de llegar a este lugar. No, vinimos así del sábado que estuvimos. Total, Dios es bueno. No, hermano, hay que venir limpio. Prepárese, prepare el corazón, prepare la garganta para alabarle, para entregarle todo. Amén. Porque nos encontramos con un Dios santo. Y sabe que no hay pecado tan profundo, grotesco, que Él no quiera perdonar. Pero tiene que haber un corazón arrepentido. No importa lo que hayamos hecho, esa es una realidad. Pero tenemos que venir arrepentidos delante de la presencia de Dios. Tenemos que pedirle perdón. Sabe que durante la pandemia uno de los textos más mencionado fue 2 de Crónicas 7:14. Yo se lo voy a leer. Dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El Señor, si nos ve en la actitud correcta, si ve nuestro corazón que se arrepiente y se humilla, Él va a orar. Él va a orar. No importa cuán sucio lleguemos a su presencia, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber búsqueda. La búsqueda tiene que ver con ese cambio. La búsqueda tiene que ver con el arrepentirme. La búsqueda implica justamente abandonar el pecado.
Yo tengo que tomar decisiones en este tiempo. Amén. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Si alguien lo puede buscar, es un pasaje hermosísimo. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. ¡Oh, qué tremendo es! Es digno de hacer un cartel. ¿Qué dice la última parte? Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Dios se deleita en mostrar su amor inagotable. No lo podemos comprender. Él quiere manifestar su amor, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios. Si nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, en arrepentimiento, pidiéndole perdón, limpiándonos a través de la sangre de Jesucristo, hoy tenemos recursos que estos personajes no tuvieron. Y hoy tenemos el tremendo privilegio de poder encontrarnos con Él. Para terminar, Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Este es el conocido pasaje de sin santidad. Por eso dice, procuren. Tiene que haber un esfuerzo en este tiempo. Tiene que haber un esfuerzo en buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad del Señor, porque si no, no le vamos a encontrar. Y estamos en medio, inmersos, en una generación totalmente perversa, hermano. Totalmente perversa. Usted ve que no es necesario profundizar mucho para encontrar condición pecaminosa alrededor nuestro. Por eso nosotros tenemos que buscar la santidad del Señor. Y este es tiempo de buscarle. Recuerden, implica abandonar prácticas pecaminosas, implica cambiar nuestra mentalidad, implica comprender que me acerco a un Dios perdonador, pero que es santo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. El Señor es mi pastor.